Hola, en este video, que es parte del curso Uso de la Historia en la Enseñanza de las Matemáticas para Primaria, vamos a hablar un poco acerca de los usos didácticos de la historia de la enseñanza de las matemáticas. La historia de las matemáticas puede servir como un recurso para proporcionar oportunidades didácticas especiales, ofrecer insumos a la lógica de la elección y generar actitudes y creencias positivas sobre las matemáticas. Algunos usos. Permite favorecer conexiones entre matemáticas, educación matemática y concepciones generales de los estudiantes y docentes que están inmersos en una cultura global de la sociedad. Todo esto es muy importante para trazar puentes entre enseñanza de las matemáticas y estudiantes. Otro uso posible es la potenciación de las conexiones entre las diferentes áreas matemáticas. Considérese, por ejemplo, la siguiente anécdota, relacionada con los cuadrados mágicos. En la China se conocían desde el tercer milenio antes de Cristo. La leyenda cuenta que un día se produjo un enorme desbordamiento del río Lo. La gente hizo ofrendas al dios del río para calmar su ira. Y cada vez que hacían una ofrenda aparecía una tortuga que se acercaba a la ofrenda pero no la aceptaba. Un niño se dio cuenta del extraño patrón que aparecía en el caparazón de la tortuga. Había puntos distribuidos de manera que, sumando los puntos cercanos, dividiendo el caparazón en una cuadrícula 3×3, la suma de cada fila, columna y diagonal daba siempre la misma, 15. Los habitantes del pueblo entendieron que el número correcto de ofrendas era 15, pudiendo de esta manera aplacar al dios del río. Esta anécdota, por ejemplo, puede servir para iniciar el tema relacionado con la teoría de números. Y establece conexiones entre números y relaciones y álgebra. Enriquecimiento de la resolución de problemas. El planteamiento de un problema matemático de algún periodo histórico permite desafíos interesantes que pueden poner en movimiento diversos procesos. Otro uso es el fortalecimiento de la multiculturalidad. Esto refiere a aproximaciones culturales a conceptos matemáticos en contextos históricos y permite identificar aportes de distintas culturas a las matemáticas. Por ejemplo, en China, en el contexto de la teoría de números, o en la India, en el contexto de la geometría o el álgebra, o en Mesoamérica, con la civilización maya, en el contexto de los números y sistemas de numeración. Todo esto permite cultivar una visión más amplia de las ciencias y la cultura. También se puede, mediante el uso de la historia, fomentar el respeto, el prestigio y el disfrute de la matemática. Dado que, por ejemplo, mucho del mundo de la informática tiene sus orígenes en las matemáticas, la modelización del universo se ha hecho con matemáticas, y hay matemáticas en el diseño y construcción de puentes y edificios. Algunas opciones didácticas. Un reservorio de anécdotas para motivar y sensibilizar, por ejemplo, la que se mencionó previamente acerca de los cuadrados mágicos, o esta otra relacionada con Gauss. Gauss fue un matemático alemán del siglo XVIII, llamado el príncipe de las matemáticas, y se considera como uno de los tres grandes matemáticos de la historia junto con Arquímedes y Newton. Cuando tenía 10 años de edad, su profesor le pidió a la clase que sumaran los primeros 100 números naturales. Él quería descansar y quería mantenerlos ocupados un buen tiempo. Para su sorpresa, Gauss hizo la suma en un par de minutos, dando como resultado 5050. ¿Qué fue lo que hizo? Sumó 1 más 100, 2 más 99, 3 más 98, 4 más 97 y vio que todas las sumas daban 101 y que eran 50 pares de 101, siguiendo el proceso anterior, por lo que hizo la multiplicación 50 por 101, o sea 5050, que es lo que da la suma de los 100 primeros números naturales. También
Una opción didáctica es la descripción de situaciones matemáticas que sitúan un contexto y circunstancias individuales y socioculturales. Permite poner en evidencia el contexto intelectual y la estructura interna de los mecanismos conceptuales que permiten resolver un problema. Por ejemplo, la metrología en la antigua Grecia. Los griegos habían imaginado diversos sistemas métricos, combinando de ordinario las relaciones decimales y las relaciones sexagesimales, estas últimas tomadas de la metrología oriental. El estadio, medida corriente de la gran distancia, vale 600 pies, pero el valor del pie varía entre 0,27 y 0,35 metros según la medida actual, y por lo tanto la del estadio varía entre 162 y 210 metros. El codo vale un pie y medio, y el pie se divide en 16 dedos o dáctilos. Se ve la dificultad de los cálculos al utilizar semejante sistema. A esto hay que añadir las medidas de origen extranjeros como la pasaranga persa, que vale 30 estadios, es decir, un poco más de 6 kilómetros, y que Herodoto y Jenofonte emplean con frecuencia. Un ejemplo de problema que se puede establecer mediante el uso de la historia. De acuerdo con la lectura anterior, establezca las diversas relaciones entre el dedo, el pie, el codo, el estadio y la pasaranga. Establezca las relaciones entre esas medidas y el centímetro y el metro. Para ello, tome el pie como equivalente a 3 decímetros. ¿Cuántos dedos mide usted? ¿Cuántos estadios recorre aproximadamente para ir de su casa a la institución donde trabaja? Algunas estrategias para el uso de la historia están relacionadas con carteles, donde los estudiantes pueden realizar un cartel sobre algún tema histórico en particular, por ejemplo, el tema de los sólidos platónicos que se estudió en uno de los módulos de este curso, o realización de trabajos extra clase, por ejemplo, la historia del número pi, o una representación teatral donde se trate de diferentes figuras geométricas en el contexto histórico. No olviden visitarnos en nuestra página web reformamatemática.net, también estamos en Facebook, en Twitter y en nuestro canal de YouTube, donde usted encontrará este y otros videos a su disposición. Hasta pronto y muchas gracias.